Economía y sociedad, por Max Weber, 171, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 5. Congregación. 1. Profeta, séquito y congregación. Religiosidad congregacional. Profecía y sacerdocio. Cuando su profecía tiene éxito, el profeta consigue auxiliares permanentes, sodales, como traduce Bartolomé el término del Gata, escolares, Antiguo Testamento e India, compañeros, India e Islam, discípulos en Isaías y Nuevo Testamento, los cuales, al contrario de los sacerdotes y adivinos, pertenecientes a un gremio o socializados por medio de una jerarquía administrativa, están unidos a él de un modo puramente personal. Es este un tipo de relación que será todavía examinado al tratar de la casuística de las formas de dominación. Y al lado de estos colaboradores permanentes que le ayudan activamente en su misión y son casi siempre auxiliares con virtudes carismáticas, existe el círculo de adeptos, los cuales le ayudan con alimentos, dinero, servicios y esperan su salvación de la misión del profeta. Por eso se unen también circunstancialmente o de un modo permanente, formando una congregación. La congregación, en ese sentido religioso, la otra categoría la tenemos en el ayuntamiento, que es la comunidad vecinal socializada, constituida en sociedad por razones económicas o políticas, no surge solamente con ocasión de la profecía en el sentido dado por nosotros, ni tampoco en toda profecía. En general, nace de ella como un producto de las exigencias cotidianas, pues el profeta mismo o sus discípulos pretenden asegurar la perduración de la revelación y de la dispensación de la gracia, y con ello la existencia económica del Instituto de la Gracia y de sus administradores, y tratan de monopolizar los derechos respecto a los obligados a asegurar aquella. Por eso se encuentra también entre los mistagogos y entre sacerdotes de religiones no proféticas. En los mistagogos, el tipo de existencia constituye una característica normal, en contraposición a los meros magos, quienes o bien ejercen una profesión libre, o bien, organizados gremialmente, trabajan por cuenta de una comunidad vecinal o política determinada, y no de una congregación religiosa particular. Pero la congregación mistagógica, como la de los misterios de Eleusis, suele permanecer casi siempre en un estado de comunidad no cerrada al exterior y cambiante en su constitución. Quien necesita salvación entra en una relación a menudo temporal con el mistagogo y sus auxiliares. De todos modos, los misterios, por ejemplo, de Eleusis, constituyen una especie de congregación interlocal. También es diferente en el caso de la profecía ejemplar. El profeta ejemplar señala un camino de salvación mediante un ejemplo personal. Solo quien sigue el ejemplo absolutamente, verbigracia los monjes mendicantes de Mahariba y de Buda, forma parte de la congregación ejemplar más estrecha, dentro de la cual los discípulos en relación personal con el profeta pueden gozar de una autoridad especial. Pero fuera de las congregaciones ejemplares están los piadosos adoradores, en la India los upasaka, quienes no recorren el camino total de salvación, pero quieren alcanzar un óptimo relativo de salvación manifestando su devoción al santo ejemplar. Suelen carecer de toda comunidad permanente, como en su origen los upasaka budistas, o se hallan socializados con derechos y obligaciones fijos, como sucede cuando de la congregación ejemplar se destacan sacerdotes especiales o curas de almas o mistagogos, como los bonzos budistas, a los que se confían las funciones culturales que el budismo primitivo no conoció. Pero la regla es la libre socialización ocasional, y esta situación es común a la mayoría de los mistagogos y profetas ejemplares y a los sacerdotes de las divinidades singulares, socializadas en un panteón. Todos están asegurados materialmente con funciones y se sustentan con ofrendas y dones que entrega el necesitado en la ocasión. No se puede hablar todavía de una congregación laica permanente, y no son utilizables nuestras ideas de feligresía de fieles pertenecientes a una confesión religiosa. El individuo es adepto de un Dios solo en el mismo sentido en que quizá un italiano es adepto de un determinado santo.
Ciertamente parece inextirpable el error grosero que consiste, por ejemplo, en considerar a la mayoría de los chinos, cuando no a todos, como budistas en un sentido confesional, pues la mayor parte de ellos fueron educados en la escuela con la ética confuciana, única aprobada oficialmente. Llaman a consejo cuando tratan de levantar una casa, a adivinos taoístas, celebran el duelo según el rito confuciano, pero sin descuidar que se diga la misa de ánimas budista. Fuera de los que ofician de continuo en el culto del Dios y, acaso, de un estrecho vínculo de interesados permanentes, no hay más que laicos de ocasión, simpatizantes, que marchan al compás de otros. Si se quiere emplear analógicamente la moderna expresión que los partidos políticos aplican a los electores simpatizantes no organizados. Pero, como es natural, esta situación, ya por meras razones económicas, no corresponde a los intereses de los encargados del culto y por eso tratan estos a la larga de crear una congregación, es decir, que tratan de organizar, constituyéndolos en sociedad, a los adeptos con derechos y obligaciones firmes. La transformación de la adhesión personal en una congregación constituye la forma normal en la que la enseñanza del profeta pasa en la vida cotidiana a ser una función de una institución permanente. Los discípulos del profeta se convierten entonces en mistagogos o maestros o sacerdotes o curas de almas o todo a la vez, de una sociedad exclusivamente al servicio de fines religiosos, la congregación de los laicos. Al mismo resultado puede llegarse, sin embargo, partiendo de otros puntos. Vimos que los sacerdotes, al pasar de la función de magos a la propia del sacerdote, o bien eran linajes sacerdotales con señorío territorial, o sacerdotes de señores, o sacrificiales, instruidos, organizados estamentalmente, a los que se dirigen en caso de necesidad los individuos o las comunidades, pero que, por lo demás, se pueden dedicar a todas las ocupaciones que no sean contrarias a su estamento. O, por último, sacerdotes de una asociación, ya sea profesional o no, y sobre todo política. En todos estos casos no encontramos una auténtica congregación, separada de todas las demás comunidades, pero puede surgir si un linaje de sacerdotes sacrificadores consigue organizar como congregación a los adeptos de su Dios, o si, en el caso más frecuente, al ser destruida la comunidad política, continúa subsistiendo como congregación la masa de los adeptos al Dios de la comunidad y a sus sacerdotes. El primero de ambos tipos se encuentra representado en la India y en el cercano Oriente por numerosos estadios intermedios, junto con el paso de la profecía mistagógica o ejemplar o de movimientos de reforma religiosa a la organización de congregaciones permanentes. Muchas pequeñas denominaciones hindúes nacieron en virtud de procesos de esta clase. Por el contrario, el tránsito del sacerdocio de una entidad política a la congregación religiosa se haya vinculado, en gran medida, al nacimiento de los grandes imperios en el cercano Oriente, sobre todo al persa. Fueron destruidas las unidades políticas y la población desarmada, mientras que los sacerdocios, agrupados con ciertas prerrogativas políticas, fueron asegurados en su situación. De la misma manera que se utilizó el ayuntamiento forzoso a base de la comunidad vecinal con fines fiscales, así se organizó la congregación religiosa como un medio de domesticación de los sojuzgados. Así surgió, por decreto de los reyes persas desde Ciro hasta Artajerjes, el judaísmo como una congregación religiosa reconocida por el rey, con su centro teocrático en Jerusalén. Igual suerte hubiese acarreado probablemente la victoria de los persas al Apolo délfico y a los linajes sacerdotales de otros dioses y hasta a los profetas órficos.